es el discurso de Uribe en la Facenda. Bueno, yo le pregunto al doctor Juan Camilo Restrepo para este debate, que eso qué quiere decir, que estos puntos qué quieren decir. Y él me responde de manera directa en qué consiste el asunto. Para no leer toda la explicación que se me hace larga, se la resumo. Él dice que la unidad agrícola familiar en esa región del país, estamos hablando de la Orinoquia, está definida en 900 hectáreas, ¿sí? Pero que además de eso también existen las zonas de desarrollo empresarial, que entonces él cree que, dice así, en ellas el gobierno, en las zonas de desarrollo empresarial, estudia otras posibilidades para superar la restricción de la UAF, cuando se trate de baldíos, como la cesión del usufructo por periodos determinados, no de la propiedad, que continuaría en la cabeza de la nación. O sea, ¿qué están diciendo? Que mediante la figura de las zonas de desarrollo empresarial van a ver cómo entregan las tierras de la nación de esas zonas por encima de las medidas de la UAF. Las entregan no vendidas, no en propiedad, sino en concesión o en usufructo. Y que al lado de eso habrá parcelas para la población campesina. Para mí esa respuesta es el modelo Carimagua, lo digo con toda franqueza, eso es el modelo Carimagua. Y agrega un asunto que, doctor Restrepo, desde ya le señalo que no solo no comparto la política, sino que no comparto la manera como lo quieren hacer. Agregan, la idea fundamental es regular mejor la UAF por parte del Consejo Directivo del INCODER. Y agrega, no suprimir la figura de la UAF, que tiene origen legal y por tanto solo el Congreso podría decidir su eventual eliminación, que es muy improbable. O sea, en vez de traer al Congreso una ley para cambiar la UAF, que fue lo que tampoco quiso hacer el presidente Uribe, y lo cuenta en este discurso, van a hacer mediante resoluciones del INCODER, es lo que me dicen en las respuestas, la manera, digamos, de saltarse los límites de la UAF. Yo ese estilo no lo puedo compartir. Es decir, si el gobierno nacional considera que la UAF se debe cambiar, pues pasen un proyecto de ley y que se cambie la UAF y lo discutimos esto de cara al país con toda tranquilidad. En resumen, entonces, ¿cuál es la política del gobierno nacional? Una de las políticas de tierras del gobierno nacional es hacer enormes proyectos como estos que voy señalando. Alguien podría decirme que faltan, digamos, datos para el asunto, pero el doctor Juan Camilo Restrepo estuvo el 26 de agosto en la convención de la Asociación Bancaria, en la reunión con los banqueros, que son finalmente los que mandan en este país, y ahí se detuvo sobre el caso de la UAF, y recordó que eso era algo parecido a lo que se había hecho en la zona del Cerrado, en la sabana brasileña, y señaló que de lo que se trataba, con el respaldo del Estado, además de la modificación de la UAF, era lograr una gran agricultura empresarial, también en convivencia con asociaciones suministradoras de pequeños y medianos campesinos que allí se puedan asentar. O sea, pero la política es la política, dice el doctor Juan Camilo Restrepo, de una gran agricultura empresarial. Y en esa misma intervención en la Asociación Bancaria, usted se recordará, doctor Restrepo, usted señala que se van a modificar las regalías. Ojo, senadoras y senadores, que la modificación de las regalías, dice, abre unas perspectivas inmensas para que el país pueda realmente pensar en el financiamiento de grandes emprendimientos en el campo agropecuario, y agrega, llevar esos proyectos de regalías no a financiar pequeñas cosas, sino a proyectos grandes y de envergadura. O sea, lo que veníamos diciendo también aquí en la Comisión Quinta, que el cambio en las regalías era para salir de pequeños proyectos de interés regional a grandes proyectos de interés nacional, y pues se ratifica que esa es la política agropecuaria del gobierno nacional. Por eso yo he dicho que lamento que el debate sobre este asunto de las tierras en Colombia se esté dando sin esta cara de la moneda. Yo no estoy de acuerdo con esto, lo dejo de una vez claro, pero bueno, lo menos es que se le permita al país discutir el asunto y no nos pongan a todos a hablar de la tierra de los desplazados, de lo que hay que hablar, por supuesto, mientras por el otro lado están sucediendo cosas tan discutibles como estas. Pero además esto tiene un ingrediente que el gobierno debía atender también, a mi juicio, de manera satisfactoria, y es que toda esta política que llamo del modelo Carimagua incluye la posibilidad de que esas tierras se le entreguen en propiedad o en usufructo a el capital extranjero.
Y entonces aquí aparece otra discusión. ¿Por qué me detengo en esto del capital extranjero? Porque se sabe que por el mundo andan inversionistas coreanos, del Medio Oriente, chinos, etcétera, comprando tierras o alquilando tierras. Ahí intentó Daewoo, la transnacional coreana, hacerse al usufructo de, por 100 años, de 1 millón de hectáreas de tierra en Madagascar. En el Brasil acaban de prohibir que les den más tierras de la Amazonía o de la Amazonia al capital extranjero. En Paraguay acaban de prohibir esa situación, en Uruguay lo están estudiando. Y miren ustedes este dato que publicó el periódico El Tiempo, pero que no produjo el debate nacional que debería producir. Es una cosa que cuenta nada menos que el doctor Rafael Mejía, el presidente de la SAC, de la Asociación de Agricultores de Colombia, es decir, donde están agremiados, digamos, los más poderosos propietarios y empresarios rurales de una u otra manera están allí. Miren lo que dice Rafael Mejía, según el periódico El Tiempo. Dice, aquí en esta oficina, está contando Mejía, estuvieron el embajador de China y un grupo de empresarios de ese país con una única misión: comprar 400.000 hectáreas en la altillanura. 400.000 hectáreas en la altillanura, eso fue a lo que fueron los chinos, que es allá de donde estamos hablando este tema de la UAF. Este tema de la UAF está, claro, eso es de interés de todas partes, pero particularmente allí. Y agrega Mejía, ellos solo querían comprar 400.000 hectáreas, perdón, pues traerían la mano de obra, los insumos y la maquinaria necesaria, mientras toda la producción de granos sería exportada del país. Este es un tema al cual Colombia tiene que abrir el debate, doctor Juan Camilo Restrepo, con la posición que sea. Yo ya explicaré cuál es mi posición, pero lo menos es que se debata, como se dice, de cara a Colombia, que cada uno entre en la discusión, porque es que además ya se sabe, también dice la misma información, que Maggi de Brasil está montando proyectos en Colombia, Mónica Semillas de Bolivia, Cargill de Estados Unidos. O sea, esto se está moviendo. Esto no son, digamos, suposiciones, sino hechos reales que se están moviendo. Ahora, ¿cuál es el problema de venderle tierra a los extranjeros y más en estas proporciones? O sea, que hay un problema de soberanía nacional. Yo pregunto a los dirigentes políticos de esta comisión, ¿quién queda mandando en una región donde alguien es dueño de 400.000 hectáreas? ¿Quién manda políticamente, digo yo? Alguien distinto que el propietario de esa hacienda. Por supuesto que es imposible que suceda una cosa diferente. Y cuando es para extranjeros, pues mandan los extranjeros. O sea que aquí hay un tema de soberanía nacional. Pero hay otro tema. En Colombia hay un problema gravísimo de la producción agropecuaria, doctor Restrepo, y usted lo sabe, es que nuestra tierra, la tierra colombiana, se está volviendo demasiado costosa. Demasiado costosa. Y entre más se inflen los precios del suelo rural, más difícil es producir en ellos, porque necesitaríamos vacas que den champaña para que sea rentable tener una vaca en una hectárea de 20 millones o de 15 millones o de 30 millones, no he dicho ni de champaña. Esta es un poco la historia de lo que está sucediendo. Todo esto termina en plata en negocios del narcotráfico o de especuladores inmobiliarios que compran una gran extensión de tierra, la dejan guardada para que algún día aparezca otro especulador que se las compre. O sea que este debate es un debate enorme. Yo soy de los que creo que en Colombia deberíamos empezar a discutir, senadores de la Comisión Quinta, la prohibición de venderle o arrendarle o entregarle en usufructo tierras al capital extranjero. El mundo va para una escasez de alimentos. Es inexorable. La cantidad de tierra que hay es una tierra fija y la población crece. Vamos para un problema gravísimo, una contradicción de carácter global con respecto, y me voy a referir al final de mi intervención a esto, sobre dónde se van a producir las cosas. Si las tierras de Colombia se le entregan a los extranjeros y además hay TLC, y los TLCs prohíben, impiden que un país pueda decir no me exportan la comida producida en el país, porque eso lo prohíbe el TLC con Estados Unidos. Estamos hablando de que el día de mañana en Colombia puede no haber comida para los colombianos porque las tierras están en manos de unos extranjeros que las van a estar exportando los productos de ese territorio. Luego, aquí estamos hablando de un debate de gran seriedad, de gran profundidad, para no mencionar el otro tema, el de los precios del suelo. Unos cuantos se enriquecen con esa especulación, pero el país como un todo va perdiendo la posibilidad de su producción agropecuaria. Yo pienso que este debería ser, y lo digo con toda cordialidad,
casi que el centro del gran debate. Porque es que al final puede suceder que hasta las tierras que se les den a los desplazados terminen en manos de los macroproyectos. ¿Sí? Que no suceda, como he oído decir, pero no quisiera adelantarme sobre eso porque quiero ser juicioso y honesto y discutir sobre los hechos, he oído decir que una de las ideas es que a los desplazados se les den tierras para que esos desplazados después se la alquilen a un gran productor de la región y se queden ellos viviendo en Bogotá de rentistas de esas tierras, ¿no? Eso sí ya sería pues como la locura absoluta, pero bueno, ese tema lo discutiremos otro día, simplemente llamo la atención. Pasemos al tema de la producción. Se ha dicho que el agro va a ser una gran locomotora, yo ya lo dije aquí, yo disiento de eso, no es verdad que vaya a ser una locomotora del desarrollo, porque el presupuesto del año entrante va a ser igual o inferior al de este año. Entonces me he hecho una pregunta, ¿cómo es que un presupuesto igual o inferior al de este año, que hasta el 6 de agosto era un Renault 4, se nos vuelve una locomotora el 7 de agosto? Esos actos de magia, por supuesto, no suceden. Pero además porque está el tema de las regalías, ¿no? Se ha dicho aquí que a las regiones se les van a recortar sus transferencias, sobre todo para lo que llama el ministro de Hacienda los proyectos chichigüeros, que son los pequeños proyectos que de alguna manera respaldan al sector agropecuario. El Banco Agrario sigue con 5 billones de pesos en TES. 5 billones de pesos en TES, mientras en Colombia no hay crédito. Y no veo que el gobierno nacional esté avanzando para modificar nada. Y tenemos un problema de revaluación espantoso. O sea, los cafeteros se están arruinando con café a $2,40 la libra. O sea, esta revaluación no la soporta ni la industria ni el agro nacional, y no he visto que el gobierno del presidente Santos haya tomado una sola medida en este sentido. Y la herencia que recibimos es la peor de las herencias. Estoy muy escaso de tiempo y lo voy a resumir muchísimo, pero lo que le deja el gobierno del presidente Uribe y de los Andreses en el Ministerio de Agricultura a este país es un desastre. O sea, tenemos, tenemos un agro creciendo a la mitad del promedio que creció el resto de la economía, unas importaciones que ya rondan por los 10 millones de toneladas al año. 10 millones de toneladas es el 36% del total de la producción agropecuaria colombiana. O sea, esto es una locura. O sea, el país está importando 1/3 de la comida que consumimos de una u otra manera. El trigo y la cebada prácticamente se acabaron, el sorgo y la soya ya ni aparecen en los informes del Ministerio de Agricultura, el algodón queda como una especie de mostrario. En café estamos importando 700.000 sacos de café, se importaron el año pasado. La panela está arruinada, el arroz ni se diga, ahí están las protestas de todos los tipos. La situación de la leche es horrible, la de la carne también, las flores, todo. O sea, yo no quisiera que alguien me mostrara un sector agrario, y ojalá haya uno o dos de pronto por ahí que medio funcionen, pero en general lo que hay es un desastre. La peor concentración de la tierra del mundo. Un problema de desplazamiento miedoso, millones de compatriotas, ojo, y a los analistas les enfatizo en esto, aquí se habla mucho del desplazamiento por violencia, y es muy grave y hay que repudiarlo, pero aquí hay una porción inmensa del desplazamiento que es por pobreza, porque ¿qué se queda la gente haciendo en las zonas rurales en medio de la violencia si además también se está muriendo de hambre? Pobreza que nos aterra, y una cosa que si ustedes quieren es más grave, como lógicamente 200 hectáreas, ¿sí? Pero que además de eso también existen las zonas de desarrollo empresarial, que entonces él cree que, dice así, en ellas el gobierno, en las zonas de desarrollo empresarial, estudia otras posibilidades para superar la restricción de la UAF, cuando se trate de baldíos, como la cesión del usufructo por periodos determinados, no de la propiedad, que continuaría en la cabeza de la nación. O sea, ¿qué están diciendo? Que mediante la figura de eso es el modelo Carimagua. Y agrega un asunto que, doctor Restrepo, desde ya le señalo que no solo no comparto la política, sino que no comparto la manera como lo quieren hacer. Agregan, la idea fundamental es regular mejor la UAF por parte del Consejo Directivo del INCODER. Y agrega, no suprimir la figura de la UAF, que tiene origen legal y por tanto solo el Congreso podría decidir su eventual eliminación, que es muy improbable. O
O sea, en vez de traer al Congreso una ley para cambiar la UAF, que fue lo que tampoco quiso hacer el presidente Uribe, y lo cuenta en este discurso, van a hacer mediante resoluciones del INCODER, es lo que me dicen en las respuestas, la manera, digamos, de saltarse los límites de la UAF. Yo ese estilo no lo puedo compartir. Es decir, si el gobierno nacional considera que la UAF se debe cambiar, pues pasen un proyecto de ley y que se cambie la UAF. Es el discurso de Uribe en la Facenda. Bueno. Yo le pregunto al doctor Juan Camilo Restrepo para este debate que eso qué quiere decir, que estos puntos qué quieren decir. Y él me responde de manera directa en qué consiste el asunto. Para no leer toda la explicación que se me hace larga, se la resumo. Él dice que la unidad agrícola familiar en esa región del país, estamos hablando de la Orinoquia, está definida en 900. Las zonas de desarrollo empresarial van a ver cómo entregan las tierras de la nación de esas zonas por encima de las medidas de la UAF. Las entregan no vendidas, no en propiedad, sino en concesión o en usufructo. Y que al lado de eso habrá parcelas para la población campesina. Para mí esa respuesta es el modelo Carimagua, lo digo con toda franqueza.